Hola a todos, bienvenidos de nuevo a los supervivientes de Indianapolis. Sí, ya sabemos que estamos en 2026, pero le queremos sacar un pelín más de cera del oído a 2025, así que por un momento volvamos a ese 25 de diciembre de 2025 y fijamos que esto ha pasado en ese momento, porque para nosotros si hablamos de Art y hablamos de Terrifier y Damien Leone, siempre es Navidad, porque qué mayor oportunidad puede haber para despertar el espíritu de los niños que llevamos dentro que un repugnante baño de sangre, de vísceras y de carcajadas, ¿no? Y hoy de esto quiero que hablemos especialmente, de la carcajada culpable, incluso tanto de los espectadores como de las personas que están detrás de la cámara y los que están delante de la cámara, que esto puede ser divertido en muchos sentidos. Y estamos de celebración. No solo estamos de celebración porque ya estamos de vuelta en el terror, que es lo que de algún modo nos ha unido a Alejandro y a mí a lo largo de estos 2, casi 3 años. Ya se dice pronto, me cago en la leche. Y estamos de vuelta. Y para cerrar la trilogía hasta el momento de lo que lleva la saga Terrifier. Así que yo voy a dar gracias a mi amigo Alejandro Contreras. Ya no digo ni compañero, ya digo directamente amigo, porque si hablamos del terror ya estamos en mayor igualdad que nunca. Alejandro, bienvenido de nuevo. Hola Dani, ¿qué tal? Bueno, te lo decía hace un momento, estar al otro lado se hace raro después de estos meses con Stranger Things. Pero bueno, muy bien, muy contento. Teníamos esto pendiente, hay que saldar cuentas y además este año se estrenará 4, con lo cual pues hay que saldar cuentas. Yo a mí me va a tener que perdonar. Acabo de enterarme de que este año se estrena la cuarta, pero es que también han pasado ya 2 años buenos de esta película. Te preguntaría si sabes cuánto pasó desde la segunda hasta la tercera. Porque, en fin, la primera fue una película cortita, discretita, pero la segunda ya fue alcanzar las 2 horas y creo que incluso llegamos a las 2 horas y 20. Era una película larga, según a quien le pregunte. Pero estas son unas 2 horas muy redondas y muy bonitas y creo que muy bien distribuidas. No son grandes producciones en el sentido como las entendemos, pero, joder, hay que crearlo. Hay que unir las piezas. Igual sus 2 buenos años sí se lleva. Sí, estaba mirando lo justo de la 2 a la 3 hay 2 años y de la 3 a la 4 hay 2. O sea que me parece que va a estar todo ahí. ¿A ti te parece bien esta Porque horquilla? Bueno, a ver, yo creo que al final es verdad que no son películas con unos presupuestos disparados, también es verdad que cada una tiene mucho más presupuesto que la anterior, pero entiendo que también para todos esos efectos prácticos y que todo eso quede bien, pues se necesita tiempo. Al final es una saga, creo que descansa mucho en eso, en que sea muy espectacular, más que en su historia. Entonces, bueno, al final el guión de la historia puede ser más o menos simple, pero claro, crear todas estas cosas, pensar todas estas muertes y luego llevarlas a cabo, pues entiendo que sí que lleva cierto tiempo. Yo creo que está bien. Vamos, a mí me encantaría que fueran anuales, pero yo qué sé, por pedir. Ya. Fíjate, sé que no llevo razón porque entiendo que esta película, por motivos que probablemente ni entendemos, o yo no entiendo, debe ser más cara. Para empezar, los cameos, el reparto. Tiene que ser más caro pagar a estas personas que ya son conocidas. Tenemos a Art de perdido, quiero decir. Nuestro profesor Sí. de física del instituto que acabó volando por los aires. Tenemos al hermano de Ron Howard. Tenemos a Tom Savini, el gran Tom Savini, de los grandes efectos especiales de las películas de zombies de Romero. En fin, hay un plantel que eso te puede justificar que suba un poco el presupuesto, pero a mi entender, mi impresión es que la segunda película tenía más, o como más concentrado. La variación en esta, o la diferencia en esta película me parece que utiliza más localizaciones. De interior, por supuesto, porque es donde esta película se hace grande. No tendría mucho sentido que en esta película tuviésemos una persecución a los Zombieland por ese campo de béisbol, ¿no? Y que Art de repente se pusiera a correr, ¿no? El espíritu slasher indica, casi te diría que exige que no se tome demasiadas prisas, porque andando se llega a todas partes, ¿no? Un enemigo andando es mucho más imponente que un enemigo que corre, ¿no? Salvo los zombies, que eso cuando corren, preocúpate. Pero
Pero bueno, lo tenemos con Jason, lo tenemos con la criatura It Follows. Al final estas criaturas que andan y no corren, pues están, yo creo que también imponen, ¿no? Porque parece que no tienen la necesidad de correr. Y eso no deja de dar miedo. Ya. Sin embargo, el creador y director Damian Leone dice que se parece a un Freddy Krueger, que su inspiración principal es Freddy Krueger. Le he estado escuchándole a mitad una entrevista que hizo en un canal y mencionó a Freddy como primer referente para empezar a explicar a la figura de Art. No sé yo, no lo veo tanto. Igual un slasher más convencional le encajaría un pelín. Lo que pasa es que creo que, y esto es una teoría mía, ya te empiezo a lanzar, me parece que después de todos estos periplos que tenga Art con Sienna, cuando esto se resuelva, o Sienna muera o lo que... Yo, por el bien de la franquicia, yo mataría a Sienna. Esto implicaría que el mal triunfara y que el bien, pues, quedará de capa caída. Pero creo que a partir de este momento la saga podría entrar en un ciclo parecido al que entró la saga de Viernes 13. Un slasher más puro, un art más desatado, matar por matar. Que aquí el festival es controlado, pero que en las siguientes películas, digamos en la 5, en la 6 o en la que quieran hacer, sea una cosa más pop, más si cabe. Porque mal que le pese a quien quiera, en esta película hay una historia. Y estamos indagando en lo que el director y creador siempre tuvo en mente, que es el enfrentamiento del bien contra el mal encarnado en Sienna y en Art. Yo creo que cuando acaben la 4, que teóricamente es el cierre de por lo menos este arco, yo entiendo que lo que va a pasar es que se va a reiniciar de alguna forma. Y yo entiendo que, no sé si morirá o no, es posible, pero yo entiendo que de cara a las siguientes, pues va a ser como una especie de reinicio en la que quizás se puedan explorar otras cosas, ¿no? Yo creo que la 1 es una cosa como muy independiente, la tiene ya este concepto del bien contra el mal, pero lo tiene muy hacia el final. Mucha parte de la película es una película slasher como lo fue la 1, y esta tiene más mitología, pero al final creo que es un personaje que se puede adaptar. Los cortos, esta primera película de Terrifier, El origen, que el payaso es otro, son pequeñas historias, ¿no? Con el payaso. Entonces, creo que es un personaje que se presta a hacer muchas cosas con él. Entonces todo dependerá de si Damian Leone quiere soltar a su criatura y dejar que un estudio la coja y la vapulee, probablemente, o si prefiere que siga siendo su criatura y él pueda, pues, explorar todo eso de alguna forma. A ver, en Pesadilla en Elm Street, Freddy moría muchas veces y siempre resucitaba, o sea que eso no es un problema. Yo creo que aquí tampoco lo va a hacer, y con la idea de que sean espíritus o demonios que se meten en los cuerpos, pues ya tienes justificación para resucitarlo, o sea que creo que eso no va a ser un problema. Igual te suena simple, pero para mí el concepto cabeza con cola que devora una nueva vida está muy presente. ¿Qué quieres que te diga? Y es una explicación rocambolesca como pocas, pero queda de puta madre, queda fantástica, como todas las ideas de esta saga. Yo ya la habré visto 3, 4 veces probablemente esta película. Desde el primer momento lo que me fascinó es lo que me sigue fascinando hasta hace un rato. Que ha sido la última que la he visto. Pues esto, el enfrentamiento. Me parece que el enfrentamiento final entre Art y Sienna, espada en mano y sierra mecánica en mano, me parece fantástica desde el punto de vista de la coreografía. Me parece muy bien medido en términos de tiempo y en términos de interacción con el entorno. Y esto es una cosa que esta saga, esta trilogía se ha hecho grande, ¿no? Cuando le mete la cabeza en el hueco que le ha abierto al tío. En fin, no voy a decir que yo me alegre, pero una sonrisilla sí se me dibuja. A mí me gusta cuando le da con los intestinos. Le da así como si fuera un látigo con ellos. Sí, no, pero a mí eso no me ha gustado, tío, porque es que se los tira. Si vuelves a ver la escena, verás que se los tira uno y otro después de separarlos con los dientes. Pero digo yo, vuelve a la segunda película. ¿Te acuerdas cuando le estaba pegando latigazos con la cadena de sierra en la espalda? Digo, que haga lo mismo con los intestinos, aunque no le haga daño. Pero visualmente
yo lo compro más que simplemente que se los tire por frustración, que también encaja. No hay un momento en el que le da así como un latigazo con. Igual me estoy equivocando. Yo es que a mí me da la No me quiere sensación de sonar que que se los le tira. da. Le da un latigazo, pero al Ajá. tirarlo. Es como es la Ya, consecuencia ya, ya. inevitable, pero que se ponga a fustigarla, eso habría sido lo suyo. A ver, yo creo que ahí es donde yo creo que se nota también el incremento del presupuesto, ¿no? En la segunda el enfrentamiento es una cosa muchísimo más simple y aquí tienes esa coreografía que, bueno, es en un interior, pero al final sí que hay medios ahí. Sí, la segunda fue como. A ver, fue una victoria. En muchas comillas, una victoria terrible, pero digamos que estaba más centrada en crear la cicatriz, en crear la herida que va a marcar a Siena en toda esta película. Ni siquiera me refiero a los arañazos que tiene en la cara o en el cuerpo, sino esas visiones que tiene, ese diario que está escribiendo. En fin, yo me gusta. Y más que eso, me lo creo. ¿Qué quieres que te diga? Creo que la chica, la Venna, o no sé cómo se llama, tú lo sabrás seguro. Sí. Es una chica fantástica, ¿no? Es una Final Girl de la que tenemos que estar muy orgullosos y ponerla en alza todo lo que podamos. En fin, no sé qué será de ella después de el final de su periplo con esta saga, pero ojalá tenga futuro. Joder. Sí, parece que está metida. Yo no la he vuelto a ver en nada, pero porque yo creo que hasta donde yo sé, lo que está haciendo es cine de terror, pero indie. Entonces, eso aquí, si llega pues a través de Amazon o a través de Shadows o de alguna de estas plataformas de género para cafeteros. Entonces, pues supongo que llegará, pero hasta donde yo sé, ya te digo, está metida como en esa parte indie que yo creo que le pega. Yo creo que al final Siena, lo comentamos creo que en la segunda, pero yo creo que es una. Siempre se ha buscado, ¿no? Una Final Girl después de Halloween, después de Alien, en cierto modo. Y es verdad que podemos ir recopilando, pero creo que Siena es una de las que seguramente suban al podio, ¿no? Digamos, de las Final Girl. Y yo creo que no hemos tenido ninguna Final Girl reciente como Siena, porque en las últimas películas de Scream, bueno, o sea, las dos chiquillas estas que no recuerdo los nombres, Jana Ortega y Melissa Barrera creo que se llaman, Sí. podrían serlo, pero creo que no son ni tan icónicas ni van a perdurar tanto en el tiempo, tengo la sensación. Entonces, bueno, salvo Siena, yo no recuerdo una Final Girl reciente que esté en mi memoria. Curioso que lo menciones, porque el protagonismo necesariamente no te da esto de vas a ser la Final Girl. Mira, ¿sabes cuál es una Final Girl que me gusta mucho? La de Bienvenido al último día de. Es que no recuerdo el título, es muy raro, pero son películas que me encantan. Esta de Al último día de tu vida o de tu muerte, o lo que sea, que es este con Ah, cara sí, de sí. payaso, que son dos películas maravillosas de viaje en el tiempo, de Sí, sí. repetición. Esa chica me parece una Final Girl cojonudísima. Y por supuesto, el Samantha Weaver o como si esta chica de Noche Sí, de boda, Noche de boda, sí, sí. esa chica, y te lo digo Sí, por Scream, precisamente por Scream, porque me parece que es más celebrada su aparición al principio de la última película de Scream que lo que acaban encumbrándose las dos protagonistas al final. Porque a la amenaza ya saben que no la van a derrotar, porque esto no puede acabar nunca, pero al menos contener. Pero la aparición de esta fue más celebrada, y ni siquiera hablo por mí, ¿vale? Yo le daría más mérito a ellas, que son las que se echan en la espalda de la película. A la gente le gusta la popularización. Hasta dónde llegue este icono, si es que es un icono. sí, efectivamente, Noche de bodas es. Pero ya tiene unos años esa peli. Sí. Y la de las que tú dices de Feliz Día de tu muerte, creo que se llama. Eso. También tienen unos añitos. Al final, o sea que. Claro, yo cuando te digo reciente, pues te digo los últimos 5 años, porque yo creo que estas deben de tener cerca de 10. No recuerdo los años, pero bueno. Eh, pero sí, quizás salvo estas que mencionas, yo es que ya te digo, no recuerdo. Y aunque Noche de bodas es una peli que me gusta mucho y la de Felicidad de tu muerte me parece muy divertidas, tampoco en mi cabeza las pondría como al mismo nivel en cuanto también a repercusión, porque al final
Siena ha pasado a ser una Final Girl de la que la gente pues se disfraza, que ves en las convenciones que la gente va disfrazada con el traje de la segunda película. Me refiero a ese nivel de impacto, ¿sabes? No ya solamente al carisma que pueda tener, sino a que trascienda un poco la propia película. Y eso, ya te digo, yo por eso sí que la sitúo como una de las últimas más famosas, pero tendría que mirar si en estas convenciones también hay gente vestida de otras Final Girls recientes, pero no recuerdo. Ya te digo que ver a niñas vestidas de Siena es una cosa que me llama la atención. Niñas pequeñas, que entiendo que no han visto la película, pero sí habrán visto el traje. Sí, yo creo que aquí hay dos elementos importantes. Uno que está en la propia película, que es que la transmisión a Siena del traje, del tema de la espada, viene por parte de un boceto. En cierto sentido, ella también se cosplayea de este personaje que crea su padre para ella, ¿no? Como esta ausencia de personajes femeninos que se encargan del el Doctor Pistola o algo así creo que se Sí, llama. sí, sí. Es maravilloso. Y esto puede ser una explicación, a mí personalmente me gustaría que fuera así. Y otra explicación puede ser que depende del nivel de transgresión que tenga tu película. Tú hablas de trascendencia, pero estamos hablando de terror. Igual trascendencia y transgresión van de la mano a la hora de sobreponerse a todo lo demás. Porque hablamos de Scream y más que nos guste, no deja de ser algo que nunca pasa de la cuchillada o de un sangrado extremo. Pero no es esto, evidentemente. Igual No. causar este impacto también implica llamar la atención, como decía Kevin Spacey en Seven. Si quieres llamar la atención, no das una palmadita, das con un mazo de hierro en la espalda. A ver, yo Scream es una saga que yo creo que no tiene ninguna peli mala, porque incluso la 3 que me parece una película rarísima, me parece muy divertida y todas me parecen muy divertidas, Es que la 3 está en pero el ambiente del ese... cine. Es que ese es su fuerte, joder. Ya, efectivamente. Pero el impacto de la primera no lo tienen las demás. Quizás la cuarta, a mí me parece que la cuarta es muy, muy interesante, pero todas las pondría a un nivel alto porque creo que es una saga muy estable en cuanto a la calidad. Pero claro, el impacto que tuvo la primera vez que apareció o la vuelta de Wes Craven con la cuarta, pues la quinta y la sexta a mí me gustan, ¿eh? Yo las disfruto un montón. Pero trascendentes, pues no creo que tengan la trascendencia que tuvo sobre todo la primera. Bueno, yo creo que al final también es un poco la ambición, ¿no? Yo creo que efectivamente y más en el terror, para dar un golpe de efecto tienes que hacer algo diferente. Y Damien Leone creo que ha llegado para ocupar ese lugar. Es el mega slasher, ¿no? Que decía también Mike Flanagan, me parece, que lo llamaba como a este slasher tan extremo. Hay muchos que le han imitado. Luego está todo el universo este de Winnie the Pooh y los monstruos de los cuentos que intentan imitar un poco este estilo, pero al final es tan autoral lo de Terrifier que se nota que no es él. Es que también hay que valer para sacar casquería también hay que valer. Entonces, bueno, yo ahí efectivamente estoy de acuerdo con que para trascender y transgredir hay que dar un golpe en la mesa. Scream, pues a mí la 5 y la 6 me gustan mucho, pero creo que al final siguen la misma fórmula que todas. Lo cual no está mal, ¿eh? Esa fórmula meta que tiene a mí me parece muy divertida, pero no deja de ser un slasher como lo era la primera. Lo que pasa que, bueno, era una ciudad, la sexta, más moderna, más violenta, pero las llamadas siguen estando, ¿no? Los inicios estos así llamativos siguen estando, la saga de puñalada en paralelo sigue estando, o sea, creo que al final es más conservadora en ese sentido. Ahora, la 7 pues la habré encantado de la vida, también te digo. Mm. Fíjate que es que siempre hablar del terror, y menos mal que siempre que hablamos de películas de terror acabamos en estos temas, porque creo que son las reflexiones que se deben hacer, las más pertinentes. Eh, Cuando trasciende el terror, en cierto modo, también está desafiando a la época que ocupa o que le da luz. Y esto lo hace un poco más extraño, ¿no? Un poco más, ¿cómo decirlo? Improbable. No hay una garantía en ninguna película, por buena que sea, o por optimismo que tenga detrás de sus creadores, que vaya a romper. A mí me parece que una película como It Follows puede ser, para mí, el gran elemento rompedor del terror. Y a lo mejor como contrapunto te puedo poner a La Bruja,
¿de acuerdo? Pero La Bruja me parece que lo tiene muchísimo más fácil en el sentido de que es una película en lo formal mucho más habilitada para que se cuele a las buenas consideraciones. Y te estoy hablando de críticos, de las listas, de la mejor película de la última década, bueno, La Bruja, bendito Robert Eggers, y por supuesto. Pero no es que yo me quede con It Follows, pero me quedo con It Follows. ¿Sabes? Me gusta más La Bruja, creo que es mejor La Bruja, pero me quedo con It Follows. Me parece que como mérito rompedor, y si hablamos de terror hay que hablar de terror popular, no me jodas. El terror popular es el que se disfruta y el que nos une a todos. Al final, si hablamos de nicho, es eso, un nicho. Bienvenido todo el mundo, pero sabemos que no vais a entrar todos a la vez. Ya llegará vuestro momento o no. Pero hablando de lo que se populariza, yo te lo juro, mi mayor alegría ha sido a un amigo que fue colaborador de este programa cuando estuvimos haciendo lo de Sanderson, ponerle justo aquí It Follows y flipar. Y hace unas poquitas semanas comentar esta película por su banda sonora y decir, esta película me encantó a otro amigo. Pero me encantó a un nivel que flipa. Y a este amigo no le gusta el terror. O no le gusta tanto. Así que, una vez más, algo tendrá el agua cuando la bendicen. Yo creo, claro, entiendo que lo dices porque al final It Follows es un concepto nuevo, quizás, ¿no? Y La Bruja, pues es un perfeccionamiento de un concepto popular, digamos, ¿no? Lo que pasa es que la ejecución de La Bruja... ¿no? Tampoco es nuevo, ¿no? Quiero decir, Terminator ya hace esto, de alguna manera. Sí, quizás. Lo que pasa que al final, dentro de la ciencia ficción, no sé si quizás también depende del cambio de género. Es verdad que en ese sentido, hombre, Jason es un poco así, pero no sé, quizás el mezclarlo con el ambiente un poco en el que está el personaje de Maika Monroe, o quizás el hecho de que sean adolescentes y tenga que ver con esto de la sexualidad o de las drogas o lo que sea, pues no sé, quizás ahí es donde está también lo rompedor, no lo sé. Hombre, es verdad que efectivamente en Terminator estaba, pero quizás de otra forma, no lo sé. Halloween. No Halloween lo sé. es un tipo que nunca corre, siempre Sí. te persigue y nunca se detendrá. Lo que hace It Follows es sublimarlo, creo yo. Sí, yo creo que también al final Michael Myers persigue a quien tenga, o sea, si tú te vas y corres mucho, pues irá por otro, ¿no? Pero esta criatura nunca deja de perseguirte, entonces quizás elevar ahí un poquito más la apuesta en ese sentido, de que da igual dónde vayas porque al final te va a encontrar, de que no vas a poder diferenciarla entre una multitud, porque a Michael Myers sí podrías diferenciarle y a Terminator también, O lo que sea. pero a esta criatura no, claro, a esta criatura no la... Y de hecho con eso juega la película al final, ¿no? Con la idea de quién es esa figura que anda detrás. No lo sé, quizás ahí es donde está el elemento rompedor. Y La Bruja al final, como es terror más popular, pues entiendo que es a eso a lo que te refieres, ¿no? También con que quizás es menos transgresora, porque es otro tipo de terror. Lo que pasa es que, claro, la perfección, yo creo, en lo formal y en lo visual y en el guión que tiene La Bruja, pues es que no lo tiene nadie. Ya. Yo, se me ocurre, imagino que me lo comprarás, que este monstruo que anda lento, que nunca se para, que siempre avanza, son los zombies. Porque si algo potente, latente, aunque sea de fondo, tiene la serie de Walking Dead y todas las películas de Romero, es que no importa que no corran. Danny Boyle? No importa que no corran. Porque son millones. Es el mundo contra ti. Pero, Corre, ármate, escóndete, fortifícate. Tendrás que salir, tarde o temprano. Y si no sales, ellos entrarán. Porque su voluntad de comerte es mayor que la tuya de liberarte. Eso te lo garantizo. Y así acaba pasando. yo creo que el tema está en que los zombies, el problema son la multitud. Esa idea, ¿no? Claro. De rebaño. Y eso es lo peligroso, al final. Todos idiotas, Bueno, eso es lo que pero todos a una. Claro, claro. Esto en el juego creo que se llama Days Gone, me parece. Qué maravilla. Una parte como de las misiones secundarias era destruir estos rebaños, ¿no? Y al final eso era lo peligroso. Sacar un rebaño de un nido y que te persigan 50 o 70,
Y además estos corrían, pero bueno, Sí. aunque no corran, al final en la multitud es donde está el peligro de estos bichos. Pero en el juego sí tiene sentido. Porque tú lanzas el Oh, molotov claro, al claro. nido y vas corriendo para la moto. Y Sí, dices, sí, sí, sí. entonces estás pensando mientras estás corriendo, ¿tengo gasolina? Y entonces ya te desesperas. En fin, un juego, probablemente hablemos de él en otro momento con más fundamento, pero qué maravilla, ¿eh? Yo creo que le Hombre, dieron, o pasaron de él por completo, qué cojones, ¿eh? yo creo que es un juego, bueno, de hecho ha recibido una remasterización, que eso no lo recibe cualquier juego, pero al final es un juego que en su día no le dieron muchos palos y casi se ha convertido en de culto por los palos que le dieron. Palos inmerecidos. Así que bueno, ahí está. Juegazo. Sí. Quiero hablar de algo, que es de lo que te vamos hablando desde que estamos hablando de esta serie. De esta serie. No salgo, no salgo. De esta saga de películas, de esta trilogía, que es la transgresión. Entendemos, aceptamos y acatamos, por supuesto, que se mutile a hombres, mujeres, ancianos, de todo tipo. Los animales ya nos joden un poco menos, nos joden un poco más, pero los niños. Te quiero hablar de los niños, porque hacer explotar a los niños y descuartizarlos y dejarles las caras como cuando empiezas a cortar una cebolla, uh, en fin, eso es duro. Eso es duro, pero yo al mismo tiempo digo, gracias. Gracias porque la escena inicial de esta película, si no matas a los dos hijos del matrimonio, entonces, ¿de qué me estás contando? Esto es precisamente a lo que me refería cuando estábamos hablando de la Halloween de David Gordon Green, en esa escena maravillosa del paseillo por las casas, cuando pasa al lado de la cuna del niño que está llorando. Yo, por ir todo lo lejos posible, hubiera pasado y sin implicarme, le hubiera pegado un cuchillazo. Pero por hacerlo truculento. Pero ahí hay que preguntarse si procede. Aquí sí. Aquí sí, porque cuando mata, se ríe. Y si hay un fondo demoníaco, entendemos que con cada muerte o van arraigándose más a este mundo o van ganando en poder. Y para el efecto final sería exactamente indistinguible. Así que tiene que disfrutar y tiene que matar a los niños. Y es importante que se vea. Yo hubo un momento de duda al principio de ver esta película porque al niño que mata en la cama lo pone mirando, le gira la cara, como para que no se vea. Pero en el centro comercial, cuando los hace estallar, se ve. Y hay un primer plano de la cara del niño destrozada. Esto, por favor, que ya no hace falta ni decirlo. Yo no estoy a favor de esto, pero en el cine cualquier cosa. Y se agradece mucho, por supuesto. A ver, al final yo creo que depende también del producto que tú tengas. Por ejemplo, en la mesita del comedor hay una muerte de un bebé, pero por el tipo de película que es y lo que te quiere contar, pues no tendría mucho sentido mostrarlo. De hecho, juegan un poco con la cabeza al final, pero no se ve nada. Que yo recuerdo, vamos. En esta saga al final es una apuesta constante. Entonces, si elevas cada vez más la apuesta, pues llega un punto en el que tienes que transgredir incluso las propias, no sé, las propias normas no escritas, ¿no? Que yo creo que la única norma no escrita es no hacer daño a un animal. Parece que lo demás vale todo. Bueno, me parece bien. No seré yo quien se queje de eso. A ver, yo creo que también esto había una charla con el director de Cuando acecha la maldad, que no me acuerdo cómo se llama este tío. Serafín. ¿Te acuerdas? No. Bueno, que hablaba, claro, esta película tiene una escena con un niño muy, muy, muy heavy. Y le preguntaban por esto, porque al final es transgredirlo. Y él creo recordar, sí, porque hace tiempo que le vi la entrevista, pero bueno, decía que al final el terror no entendía de ese tipo de cosas, ¿no? Que si tú vas a hacer una película de terror y lo que se cruza en medio del mal es un niño, ¿por qué va a tener consideración con un niño si al final no sería lo natural? Me parece una reflexión interesante, porque claro, el género ahí es verdad que tiene ciertas ataduras y me parece bien que si encaja en cierto modo en la narrativa, pues bueno,
se cambien un poco las reglas. Evidentemente no vamos a justificar nada, por supuesto. Pero bueno, a mí me parece que aquí tiene cierto sentido. No solamente porque le ve la apuesta con respecto a la segunda, sino porque efectivamente no solamente sirve para que él gane poder, sino que en esta película que ocurre en la Navidad, y la Navidad es especial para los niños, pues está claro, ¿no? Sí, yo creo que el cine de terror especialmente tiene que comprometerse a generar debate. A generar debate y a generar este tira y afloja, ida y venida dentro de uno mismo al ver estas películas de me parece mal lo que estoy viendo, evidentemente, pero debo entender que dentro de este contexto es permisible porque cabe todo. Pero, ¿por qué me siento mal? Que me parece eso lo más interesante. Tú mencionas cuando acecha la maldad, y creo que sé a qué escena te refieres. Creo que toda persona que tenga un perro de ciertas dimensiones sabe cuando tiene un bebé o un niño pequeño que algo puede pasar. Porque esa posibilidad está. Me parece que ese miedo esté latente constantemente como recordatorio de... Y los perros son fantásticos y maravillosos. Pero claro, mira, ponte en mi lugar. Tu perrita es chiquitita, pero los míos son grandes. Y a cada uno de ellos los he tenido que registrar como perros potencialmente peligrosos. Por su peso, dimensión de cabeza, tronco y longitud y peso. Eso cada vez que salgo con ellos por la calle, pues es una responsabilidad. Siempre lo es, ¿de acuerdo? Pero con esto más todavía. Y a mí, la policía me dijo que tenía que sacarlos con bozal y todo lo demás. Y sus papeles, porque no los puede sacar alguien que no sea la persona en cuyo nombre estén registrados. Sin embargo, yo voy por la calle y me encontré a un conocido con un perro de una dimensión, parecía un frigo el perro, ¿vale? Un puñetero caballo. E iba sin bozal. Y ese perro superaba en dimensiones por mucho a los que yo tengo, a cualquiera de ellos. Y dije, claro, yo pienso, un sitio con niños constantemente, época navideña, ¿vale? Así que, si de repente pasa algo, ¿qué? Convivir con esto me parece horrible, pero al mismo tiempo me parece también el caldo de cultivo sobre el que se hace grande el género al proponer estas cosas. Si el cine de terror no es capaz de transmitir la verdad de nuestra vida cotidiana a través de imágenes y situaciones, apaga y tirando millas a otra cosa. Yo entiendo que al final, a ver, los niños son vulnerables, entonces siempre en una película verles sufrir es una cosa que no agrada. Y entiendo que hay ahí eso, ¿no? Una norma no escrita de los niños y los animales, pues se les saca un poco del terreno, pero al final es que, bueno, las cosas también pasan desgraciadamente, ¿no? A niños y adultos por igual. Entonces entiendo ese código y entiendo que haya gente que diga yo no voy a ver esto porque matan a un niño, lo entiendo. Pero bueno, yo creo que también ahí el género tiene que ir evolucionando en ciertas cosas y al final no creo que en sí mismo sea irrespetuoso. Es verdad que depende de cómo se muestre y depende de cómo se haga, pues bueno, puede parecer más frívolo o no. Pero no creo tampoco que sea una cosa, eso, ¿no? Que sea, no sé, tabú. Al final, efectivamente, la escena de cuando acecha la maldad, pues es que eso seguramente ha pasado. Seguro, seguro. ¿Por qué no lo vas a poner en una película de otra manera? Para mí, los límites de las cosas en general, creo que los tiene más que poner uno mismo, más que el género en sí. El género va a hacer lo que crea que tiene que hacer para evolucionar y para presentar cosas y también para agitar el avispero. Y ya aquí es cuestión personal de cada uno diga, oye, pues yo esto no lo quiero ver. Y lo entiendo, ¿eh? O sea, y quizás seguramente esta película pues debería tener un disclaimer en algún sitio que dijera, oye, pues en esta película se agreden a niños. Pues lo vería lógico que estuviera. Pero creo que ya es un límite más propio que del propio género. Yo creo que el género no tiene que tener límites en general. Te digo esto al mismo tiempo que te digo que probablemente una película en la que un animal sufre, pues a lo mejor sí tendría más problema. O sea que hay un poco de incoherencia ahí mía, pero no lo sé, quizás es una limitación mía también ahí.
No, yo creo que es la contradicción pura del ser humano y contradicción necesaria, porque no podemos hablar de la verdad de nada si no la reflejamos de nuestra propia verdad. Entendemos que nuestros límites, por distintos que sean con los de los demás, son exactamente los mismos. Porque tú puedes hablar de un animal, luego tú puedes hablar de un niño o de cualquier cosa, o del hecho de verlo en sí. Aquí lo importante, necesario y exigible, creo yo, debería ser que cada uno no sea un indocumentado a la hora de ver especialmente estas películas. Todas, en realidad. Porque puedes llegar al cine, aburrirte, sacar el móvil, empezar a dar por culo. Pero imagínate que te metes en una de estas en el cine y te sientes como que atrapado. Puedes huir, pero estás atrapado en cierto sentido, al menos durante un segundo. Y dices, ostras, ¿qué he pagado por ver? Igual te impone que te informes mínimamente. No hablo de spoilers ni de nada, pero ese disclaimer que tú refieres sí debería estar claro. Y si no está claro, Sí. en fin, te ha llegado la película de alguna manera, segurísimamente. O lo has visto en Twitter, el Radio Makuto, de oye, tienes que ver esta película, es brutal. Esta película de naturaleza violenta, no creo que sea una película para todo el mundo, ni por ritmo, ni por la propia vocación de enseñarte el terror que tiene la película, pero sin duda por la brutalidad y la proyección que tiene la violencia en esa película. Uno nunca sabe por dónde puede salir una cabeza, pero sin duda nunca imaginaría que podría salir por la base de la columna. Eso es una cosa No, estética, no. pero no para todos los estómagos, claro. No, no, no. Y al final, yo qué sé, o sea, por ejemplo, te estaba diciendo lo de los animales, y sin embargo, ¿has visto Anatomía de una caída? Imagino, ¿no? Sí. Hay una escena con un perro de la misma especie que el mío, que a mí me incomoda, pero tengo que ser también honesto. Tiene sentido la narrativa de la película. No, para mí no es una escena gratuita. Entonces, ¿qué hago? Pues yo vi Anatomía de una caída, la disfruté, me incomodé en esa escena y ya está. A lo mejor cuando tenga un hijo, pues te digo, a lo mejor es escenas en las que los niños están mutilados, pues a lo mejor no me apetece verlas porque tengo un hijo. O a lo mejor lo sigo aceptando porque cuando vi Anatomía de una caída tenía la misma perrilla que tengo ahora. Entonces, y la vi a pesar de eso. No lo sé. O sea, creo que ahí efectivamente está la propia incoherencia humana, ¿no? Bueno, pues a veces te hace saltarte tus propias reglas también o cambiarlas y flexibilizarlas según el momento, ¿no? Yo no he visto esta película de Good Boy, la del perrillo que es de terror, pero sé que no le pasa nada al perro, pero una de las cosas que yo me preguntaba es, ¿le pasa algo al perro al final? Para mí era importante saberlo. ¿La vería le pasara o no le pasara? Pues seguramente sí, al final, pero me incomodaría. Lo que pasa que para mí eso quizás, pues lo que te digo, incoherentemente, a lo mejor ahora en este momento de mi vida no es un límite. A lo mejor, aunque me incomoda, a lo mejor dentro de un mes te digo, pues no, ahora no. Bueno, yo creo que ahí cada uno tiene que saber dónde están sus propios límites. Y también te digo, una persona que llega a esta película, entiendo que si no ha visto las otras dos, ha visto las dos por lo menos, o la conoce. Pues uno ya sabe lo que va. De esto quiero hablar ahora. De esto quiero hablar ahora y te lo agradezco mucho que lo sugieras. Antes de entrar en esto, yo te diría que desde mi punto de vista, y hablo solo por mí, hay que separar, hay que disociar lo que las cosas son en la pantalla, lo que las cosas son en la realidad, pero yo personalmente estoy conforme y es que es conforme. Y te iba a decir a gusto, pero es conforme, es conformidad. En que se me rete, se me ponga incómodo, no sé, me parece que no te permite ser tan pasivo como algunas películas te permiten ser, ¿no? No hace falta, es como ver Avatar, ¿no? Es como esto de te reclinas y sabes que vas a ver algo maravilloso, pero difícilmente te va a plantear un reto intelectual y visual tampoco, ¿no? Porque es que es tan magnífico lo que estás viendo que solo te puede acomplejar. Y decir, esto es lo mejor que he visto y se acabó. Pero en el cine de terror, plantearte todas estas cosas, que se genere este tipo de conversación, me parece un hallazgo del que nunca terminaremos de hablar, evidentemente, porque cada película tendrá su versión de esta incomodidad. Y esto que dices de ver las películas anteriores para esta, me pregunto hasta qué punto estas películas de forma independiente
pueden soportar por sí mismas al espectador que viene sin ver las anteriores. Porque yo sí me imagino a alguien disfrutando de esta película desde el punto de vista de lo que esta película cuenta de las anteriores también. De esta sugerencia de la mitología, el traje, los flashbacks. Entiendo que puede ser suficiente. Nunca es aceptable del todo porque lo suyo sería que, oiga, si usted viene a ver el 1, 2 y 3, por favor, vaya a ver el 4, 5 y 6. O sería lo natural, ¿no? Pero claro, no siempre se puede... Yo voy el domingo al cine, Terrifier 3. Pues ya está, me meto aquí. Y eso pasa. Simplemente hay gente que quiera experimentar y se encuentra con esta película. ¿Hay 2 anteriores? Bueno, ya las veré. Yo, un amigo reciente, de hecho, dice que va a ver El Protegido, que va a ver Múltiple y que va a ver Cristal. Pues dice que la primera que vio fue Múltiple. Estuvimos el otro día, bueno, ¿qué coño el otro día? Anoche le estuve pasando música de Hans Zimmer y dice, vengo de ver el Hombre de Acero. Y digo, anda, peliculón, ¿eh? Y dice, entonces le mandé el track de This Is My World, que es el final de la película segunda, y dice, pero es que esta película la vi primero. Y entonces yo me cagué en la leche, y en fin, le dije de todo. Pero así van las cosas. No podemos negarlo. No, a ver, que al final a mí me ha pasado esto también. O sea, en esta no, porque antes de ir a ver la 2 me propuso ver la 1. Pero yo iba a ver la 2 y yo tenía la segunda descargada y luego cuando la iban a estrenar en cines iba a verla. Bueno, yo porque soy muy completista y dije, no, ponte la 1 primero. Pero creo que son películas que en realidad, hombre, quizás el 100% de la historia no la pillas, pero tampoco la historia es tan compleja como para no hacerte una idea. No digo que pilles el 100% de los detalles. Pero vamos, ves esta película aislada de la 2 y más o menos te enteras un poco de que ella es una especie de heroína y él es un demonio. Creo que eso también hace que al funcionar un poco como historias independientes también es interesante porque la vía de entrada puede ser cualquiera, ¿no? Y eso no es fácil en una saga de este estilo. Pero bueno, creo que efectivamente pues está bien. Y es que con Múltiple mucha gente fue la primera película que vio de la trilogía de Shyamalan. Si es que al final también es una cosa generacional, ¿no? Probablemente. En fin, ha pasado seguramente. Yo no he visto ninguna de Tron. Pero entiendo que mucha gente ha visto Tronares y no ha visto las anteriores. Pasó lo mismo que la anterior, pues bueno, con Legacy. Pues yo no las he visto. Yo no sé de qué van, pero no las he visto. O habrá gente que habrá visto Blade Runner 2049 y no habrá visto Blade Runner. Bueno, pues siempre uno puede volver atrás también. Es lo bueno que tiene el cine, ¿no? O Alien Romulus y no habrá visto El Octavo Pasajero. Bueno, pues ya esa gente sí le daba un pescozo. No, es broma. Pero sí, así pero también al final los monstruos se adaptan a la actualidad. Y ahora estrenas, claro, ahora ves, seguramente mucha gente el primer encuentro con el alien ha sido Romulus. Bueno, pues eso, o Alien Planeta Tierra. Bueno, pues eso es una vía de entrada. Luego a que la gente vaya hacia atrás, siempre será una buena noticia, ¿no? O con Predator. Pues Badlands seguramente ha sido la primera entrada de mucha gente al universo de Depredador. Qué chula, ¿eh? Bueno. Hombre, a mí me parece muy divertida. Deja, creo que el terror es otra cosa, ¿no? Esta nueva versión, pero también es una evolución del monstruo, porque tiene que ser así. Yo soy partidario de una idea que se aplica especialmente al terror, porque se crean arquetipos, se crean formas de plantear las cosas, y creo que no necesariamente tienes que conocer la historia tanto como estar relacionado con cómo se cuenta. Porque el hecho de ir a ver este slasher te va a contar las cosas de una forma distinta, desde otra base, pero el fondo va a ser siempre el mismo, ¿no? Las claves siempre serán las mismas, gracias a Dios. Y por eso aplaudimos cuando el género no se reinventa, porque eso es muy difícil y probablemente pertenece a excepciones muy contadas. Ya te he hablado de It Follows y ya la comentamos ampliamente. Pero, joder,
luego está la trascendencia inevitable y con la que nadie cuenta. Los primeros son los responsables, por supuesto. Si tuviéramos oportunidad de hablar con Demian León y decirle, usted se creía que en 2006, cuando empezó a hacer los cortos y luego la peliculita, pensó que en 2016 tendría la base para empezar a expandir esa idea que usted tuvo. Probablemente no. Y no hay nada. Tú puedes echarle 1.000 millones a una película de promoción y que la película se coma los puñeteros mocos. No, no todo es endgame, ¿vale? Y no te lo digo por mencionarla y el morbillo. Es que nada puede ser eso, de verdad. O nada puede ser la de Avatar. Películas que hay que ver porque hay que ir a verlas. Porque es el final de una era, porque es un evento cojonudo. Las películas de Star Wars no son películas convencionales, son eventos. Es así. ¿Qué va a ser esta Doomsday? ¿Tú qué crees? Va a ser un bombazo. Hombre, sí, claro, claro. Sí, sí, sí. También creo que al final el hecho de que se manejen otros presupuestos y otras expectativas hace que el rastro también autoral quede mucho más evidente, ¿no? En este tipo de. En el género de terror, especialmente. Porque todas estas que mencionas al final, pues no dejan de tener que rendir cuentas. Entonces, bueno, pues Avatar puede tener algo de James Cameron. A mí es que Avatar no me gusta mucho, más allá de parecerme un videojuego con muy buenos gráficos. ¿Tiene algo de James Cameron? Pues no lo sé. Yo veo Terminator 2 y me parece mucho más interesante que esto. La última trilogía de Star Wars, ¿tiene algo de JJ Abrams? Tampoco te diría que sí. ¿Los últimos Jedi tiene algo de Ryan Johnson? Pues sí, ahí sí que veo algo autoral. A pesar de que no me gustan las decisiones que toma. Pero claro, no es lo mismo yo creo hablar de grandes y grandísimas producciones y grandísimos eventos y cómo no, hasta qué punto tienen libertad los directores para para llevar su visión ahí, que en un género como el terror, que yo creo que es el género ideal, ¿no? Para que cada uno experimente. Ahí está la bruja, ahí está, bueno, Robert Eggers en general, ahí está la Hereditary, Midsommar, bueno, Ari Aster, toda esta gente. Yo siempre he relacionado a la gente que hace terror con una disciplina de cine que es estrictamente cinematográfica. E intento explicarme. Basada en la imagen. ¿De acuerdo? Un drama o una comedia es fácil que se base en el diálogo. Y la comedia también tiene mucho de imagen, ¿eh? O sea, que se lo digan a Chaplin o a Buster Keaton. Pero el terror arrincona. Te arrincona a tomar una serie de decisiones, a jugar con la luz, con la ausencia de luz, con la iluminación en general, que, bueno, igual John Carpenter maestro por algo, ¿no? Yo creo que ese momento de Jamie Lee Curtis estando sentada, levantándose y que el armario esté totalmente oscuro y que la cara blanca de Michael Myers se concrete dentro de la oscuridad, son cosas, te diría que suceden, no que uno las busca, pero tienes que estar ahí. Es un privilegio, ¿eh? Es un privilegio hacer esto y oír a la gente que hace esto. Lo que puede llegar a disfrutar esta gente, esta gentuza, no tiene nombre de verdad, ¿eh? Lo bien que se lo pasa este director con sus películas, cojonudo. Y mira, te voy a referir a algo que ha dicho en su entrevista. La escena de la trilogía de todo que más he disfrutado es la escena en la que está matando a Art y al hermano de Ron Howard. Lo que sea. Porque dice que pasó algo mágico, que es que él pensaba que tenía esa escena pues muy imaginada, muy pensada, y que luego llegó y que este actor que interpreta a Art en Perdido empezó a inventarse cosas. Y dice, nosotros hacemos feliz a la gente, somos del mismo gremio, tal y tal y tal y tal. Y eso empezó a encajar de una forma tan fantástica que ese hombre se sintió bendecido. Y tú lo oyes hablar y te suscita mucha ternura. No, pues yo no puedo evitarlo, evidentemente. Que menos que amar lo que hacen, ¿no? Así salen las cosas, coño. No es, esa en concreto no es la escena más violenta, ni mucho menos de toda la película. Luego con el Papá Noel sí, pero esa escena, ese primer encuentro y ese momento de la pistola y tal,
no es un momento excesivamente violento. Bueno, claro, para los estándares que maneja la película. Claro. También. Sin embargo, pues es el favorito de él. Pues supongo que por lo que se produce ahí, ¿no? En ese momento de. Pues con esos actores, con esa. Cómo está pensada esa escena. Sí, a ver, si yo tuviera que quedarme y te voy a decir de justicia, hablar de esta película o de estas películas por momentos, ¿no? Y celebrarlo. El momento ducha. Yo creo que el momento ducha igual, e igual me lo compras también, es porque en algún recodo del corazón o de la mente sentimos que esa muchacha merece morir. Porque está jugando con algo que no se puede jugar, que es trivializar con el trauma de estas personas que evidentemente no han cerrado sus heridas y está echando sal, ¿no? Es como, aviva el fuego, hija de puta, que ya verás lo que te va a encontrar en la ducha. Y me gusta una cosa especialmente, y esto no tiene nada que ver con el terror, pero fíjate hasta dónde puede llegar la idealización de este personaje que empieza a decir, me gustaría saber cómo huele. Me gustaría saber si al mirarle a los ojos hay algún resquicio, un recodo de ese mal en el brillo de su mirada. Y de repente tienes a Art al otro lado de la puerta, oliéndose los sobacos, diciendo, no me merezco todo lo que me estás diciendo. Y digo, eso es fantástico porque es que la propia película, la propia mítica de la película se está riendo de este tipo de personalidades, ¿no? Y de conductas. Es maravilloso. Pero es que, claro, luego tienes la escena de la ducha, cuando ella está muriendo, entiendo que él abre así mucho los ojos, ¿no? Como para que le mire a ver si hay algo en esa mirada. Es que al final, ahí es donde creo que está el humor también de la película, en ese tipo de detalles. Es donde creo que, bueno, te puedes sentir un poco incómodo por reírte, pero creo que es inevitable. Es que toda esa escena está muy bien pensada, ¿no? Desde esa conversación hasta el encuentro en la ducha y un poco el juego con ella, pues en fin, está muy bien pensado. Yo, fíjate, es terrible lo que te voy a decir, pero estamos hablando de esto y no me voy a echar atrás ni un centímetro. Cuando Art está matando al de demoliciones que sube arriba y le está, en fin, haciendo un montón de cosas en la cabellera, muy alto en la Apache, muy Brad Pitt en Malditos Bastardos, pero bueno, es otra cosa. Vicky, Victoria, o esa versión de Victoria, coge un cristal y se masturba ante la escena. Y claro, eso ya es terrible de por sí, ¿no? Ver cómo sangra, todo, en fin, horrible. Pero Art, cuando termina, la mira y hace así. Y claro, la mente se te activa, como diciendo, ¿qué le habrá querido decir este desgraciado? Yo tengo una opción, pero bueno, que cada uno busque la suya. ¿Cuál? No, le digo, ¿has corrido? Yo pensé que era lenguaje de signos. Eso, no tengo ni idea de lenguaje de signos, ¿eh? Ni idea. Pero pensé que era lenguaje de signos. No lo sé. No lo sé. Yo sé algo, Pero es una escena muy desagradable. Probablemente lo recuerde, Ah, bueno, sí, claro. No te lo he dicho a ti, No, esa vez sí que esa escena. Es que, claro, es que esta película con respecto a la segunda sí que es también eso que hablábamos de subir la apuesta, ¿no? Al final es más desagradable. Porque tanto esta escena como la escena de la ducha, por ejemplo, cuando corta al chico por la mitad, es una escena muy desagradable. Muy desagradable. Pero luego viene el momento de humor en el que él se tira en el charco de sangre y hace una figura de un ángel. Entonces, claro, estás todo el tiempo ahí entre medias. ¿Tú crees que sería descabellado llamar a eso alivio cómico? No, a mí me parece. A mí yo siempre dije que me pasó ya con la segunda. Creo que tiene mucha cantidad de humor. No sé, a veces creo que en las propias situaciones, a veces creo que en la exageración, en las caras del payaso, pero a mí me parecen películas que tienen una carga de humor muy alta. Pero claro, tienes que entrar en el juego, ¿no? Yo cuando cuento esto a gente de mi alrededor que no consume este tipo de cine, pues no entienden bien qué es lo gracioso. Pero si estás dentro de la película,
creo que es inevitable, ¿no? Que haya momentos en los que te ríes. Porque es seguramente el momento en el que empieza la película y Art está matando al marido y la mujer ve al marido muerto y él se empieza a descojonar y le señala el hacha y no sé qué. ¿Cómo no te vas a medio reír un poco de eso? ¿Saben en quién pienso yo a veces? En nuestras parejas. En mi anterior pareja y en la que tienes tú. ¿Qué pueden pensar? Porque yo he tenido que rendir cuentas. Yo he tenido que rendir cuentas sobre mis gustos sobre esto. No arrepintiéndome ni pidiendo perdón, pero he tenido que verme en la situación de explicar ciertas cosas. Porque claro, no, a ver, yo lo entiendo. Vamos a ver, estás ahí queriendo una persona, apostando por ella y de repente te sale con... Oye, es que disfrutas con unas cosas que al menos dame una explicación, cabrón. Estaba justo fijándome que Arte está aquí. Ahí está la respuesta. Y este de aquí también es Arte. Espera, que hemos espejo. Es el sangriento, ¿no? Este es el Art de la segunda... Sí. Uno es en el que está haciendo así. Sí. Que creo que ese es de la segunda cuando mata a la amiga de Siena. Y el otro es cuando se está lavando el traje al principio de la segunda y está leyendo el periódico. Maravilloso, Qué cabeza, Fantásticas. Me falta el de Papá Noel, que se lo quiero también. Nada, no, que simplemente me he fijado y digo, yo juraría que es arte, efectivamente. Bueno, parejas. A ver, yo la mía yo creo que no lo entiende, pero bueno, también en la vida de pareja hay que dejar un pequeño margen para la incomprensión. Y ya está. Pero, a ver, yo sé que es una película que nunca vería conmigo, de hecho yo nunca la pongo en ningún medio para que ella la vea, porque no le gusta, lo pasa mal, lo entiendo, pero... Y no entiende por qué me gusta, pero bueno, porque ella no tiene relación con el terror como lo tengo yo, también. No debería ser motivo de preocupación para nadie que esté en pareja de que esto llegara a ser un problema, porque de ninguna manera va a interferir en nuestra relación con esa persona. Quiero decir, que de lo que hables tú aquí va a formar parte de tu conversación durante la cena. No, nada, pero porque no ni siquiera tendría un espacio para que tuviera un espacio. Pero bueno, yo qué sé, ella también, bueno, y con esto no hablo solo de la mía, sino en general entiendo que cada uno puede tener gustos por ciertas cosas. Yo hay cosas que ella ve que para mí son incomprensibles, que le resulten mínimamente disfrutables. Pero bueno, ahí es donde entra cada uno los gustos. Que es verdad que esto del gusto de la casquería puede ser un poco más raro, pues bueno, pues quizás menos habitual, pero tampoco lo trasciende la película. Bueno, esto depende de lo que uno se agarre al prejuicio. Porque claro, es fácil pensar que a quien le guste esto, ¿qué tipo de persona será? ¿A qué se dedicará? ¿Se relacionará bien con los demás? ¿Tendrá impedimentos de algún tipo? En fin, la gente que nos escucha ya sabe a qué te dedicas. Eres psicólogo, te dedicas a ayudar a las personas. Si tú no estás en condiciones, ¿quién coño lo va a estar, no? En fin, tratar con personas, en definitiva. Si no estamos capacitados y esto no lo impide, pues no sé qué tipo de vida viviríamos. A ver, que yo entiendo que también supongo que depende de la relación que tengas con el género en general. Yo evidentemente ver esta película con 13 años pues me hubiera supuesto un impacto seguramente muy, muy grande en mi vida. Pero bueno, ahora ya pues no me lo supone. Me impacta, o sea, aún así es una película que es una saga que veo con mucha atención porque siempre me llama la atención las cosas que hace y las cosas que se le ocurren. Pero bueno, entiendo que mi estructura de personalidad pues está ya construida y no se va a ver alterada por esto, pero también te digo, si yo esta película la hubiera visto con 12 años, no lo sé, yo vi la película de La Maldición, pues no sé qué tendría, 11 o 12 años, y a mí es una película que me generó muchísimo miedo. La vi hace un año y pico y dije, pues tampoco sé por qué me generó tanto, pero salvo ciertos momentos. Pero también creo que son películas también que pertenecen a una época, seguramente. Entonces, aún así hay trozos que me dan miedo, pero es verdad que no me genera el mismo que me generó en su momento.
Bueno, yo creo que yo qué sé, la gente que consumimos terror somos gente normal también. A pesar de que nos guste pasarlo mal, pues somos gente más o menos normal. Mm. Y en como todo, habrá de todo. Más o menos. Más o menos. Sí, más o menos. No, pero sí, yo creo que al final. Lo que pasa es que, claro, el terror es un género muy. Mueve mucho, ¿no? Y es muy agitado y yo qué sé, provoca muchas cosas muy diferentes. Quizás en ese sentido es un género, es el género que más mueve el avispero de todos. Pues yo un poco lo vivo así. Provoca que te impliques. Porque al final tú Para puedes mí ver eso es una. bueno, ¿eh? Sí, sí, pero te iba a decir, jo, yo veo las películas de Misión Imposible y veo las de John Wick, me parecen diferentes, pero al mismo tiempo me parece que no dejan de ser unas películas de acción, ¿no? Más o menos distintas, muy espectaculares, me encantan, las disfruto un montón, pero películas de acción. Veo una película romántica y bueno, puede ser más o menos diferente, pero es una película romántica. Pero con el terror tengo la sensación continuamente, si elijo bien, de ver cosas muy diferentes. Entonces, pues también eso yo creo que lo que pasa es que como no es un género que se prodigue tanto, pues puede parecer más raro, pero vamos, yo creo que somos más o menos normales. ¿Sabes por qué veo yo con atención estas películas? Porque creo que no las entiendo del todo. Creo que constantemente se me está escapando algo. Y te lo pregunto directamente, no me escondo. ¿Cuál es el centro del mal de esta película? ¿Es Art o es la entidad que posee a Victoria? Yo creo que al final es como que uno va de la mano del otro. Mente Pero yo colmena. creo que ahí la película igual se hace. Sí, yo creo que ahí quizás la película se hace un poco trampas al solitario, porque Victoria no parecía mala. Art sí lo era. En la primera ya era un asesino. Y parece que tiene mucho sentido que esas entidades vayan a recipientes que son malignos. Pero Victoria en principio, por lo que sabíamos de ella, no lo era. Entonces, bueno, ahí quizás hay una incoherencia un poco narrativa que, bueno, pues ya está. Pero para mí es indiferente Art de lo que sea que está dentro de Art en este punto. Y yo entiendo que lo que se proponen es habitar a Siena. Creo que lo que quieren es corromper ese don que ella tiene, privarla de él. Y creo que matar a la chica, su sobrina, es el método para hacerlo. Lo que pasa es que la película tiene un twist maravilloso. Y es que no mata a la niña, sino que se la arrebatan. Como que se la lleva a las entrañas del mismo infierno. Y eso deja una cuarta película muy interesante. Porque si recuerda, y sé que lo recuerda, justo después de que pase esto, las heridas de Siena empiezan a sanar mágicamente, milagrosamente. Esto ya nos empieza a decir ciertas cosas, ¿no? Esto de la elegida. En la segunda era créete tu papel. Créete tu papel porque aquello que tu padre diseñó para ti son las bondades y los rasgos de personalidad que tú tienes. Lo que pasa es que te lo tienes que creer y tienes que luchar por ello. Y qué mejor forma que enfrentarte y mirar al mal directamente. En esta tercera película, la mitología estalla en un gran resplandor y te dice directamente que hay un mal sobrenatural, pero que también tiene una contraparte que es el bien sobrenatural, porque esa curación a lo lobezno ya me contarás. Mi pregunta, y mi respuesta es sí, es si encaja esa recuperación inmediata de las heridas de Siena. Algo parecido tuvimos en la segunda también. En la segunda, Art le clava la espada y ella tiene como una ensoñación también y de repente esa herida se cura y ella sale de donde la tira y entonces es cuando está el enfrentamiento final contra Art. Eh, yo creo que dentro de las reglas que la película propone, yo entiendo que sí. Igual que las heridas de Art parece también que se sanan inmediatamente, ¿eh? Recordemos que lo tiene medio empalado ahí en la pared y el tío se va. Yo creo que dentro de las reglas que propone, para mí sí. Ahora, claro, ves la primera y ves esta y ahí sí que hay un salto, ¿no? Porque en la primera parece todo mucho más terrenal. Pero bueno, yo creo que también, claro, una cosa es la idea que Leoni tuviera al hacer la primera, que seguramente sería una cosita, pues bueno, es una peliculita pequeña,
donde pasa esto y tal, y a partir de ahí, cuando él tiene éxito y ya va hacia la 2 y la 3, pues plantea una historia diferente. Por eso entiendo que la 2, la 3 y la 4 son una trilogía, ¿no? Porque originalmente esto no estaba en la cabeza de este hombre. Pero claro, cuando crece y se le da la opción de hacerlo, bueno, pues plantea algo tan común como una pelea entre el bien y el mal, pero bueno, lo dota, parece como de mucha imaginería también católica, ¿no? Con esa imagen que tenemos como de una virgen controlando a un demonio y tal. Bueno, creo que también es que al final creo que estas películas como su fuerte no reside ahí. Eso creo que funciona bien, no es muy complejo, tampoco hace falta que sea complejo porque no es su principal potencial, pero funciona bien. Está ahí planteado y ya no hace falta más, yo creo. Te pediría que me recuerdes cuando termine esto que te quiero proponer, esto de la forja. La forja esa con la Virgen, porque tengo una teoría. E igual estás de acuerdo o igual no. Lo que te quiero proponer, y quiero proponérselo a todos los que nos estén escuchando y viendo, el chocho tan grande, el problema que tiene que ser para una persona que maneja un presupuesto tan limitado, el hecho de tener en la recámara una propuesta como esta, que redimensiona toda la historia. Porque en términos de dinero, se te dispara. Porque te tienes que ver en una serie de decorados, en una serie de efectos, en que las películas sean más largas. Quiero decir, de la hora 16 o 20 que dura la primera, a las 2 horas y 20 que dura la anterior y las 2 que dura esta. En fin, no puede ser tan fácil como empezar a mirar los presupuestos y empezar a comparar. Pero se nota. Y es evidente. No, sí, claro, claro que se nota. De cara o sea, hacia donde parece que va la cuarta, pues ahí habrá un incremento de presupuesto claramente, porque si la cuarta parte de esa película ocurre en el infierno, ¿no? Que todo parece que va por ahí. Bueno, pues se elevará un poco todo esto, a no ser que el infierno sea no sé, un pueblito. La cafetería Que de los también puede payasos. ser, por ejemplo. Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa es que yo creo que este tío es muy inteligente. Entonces él entiendo que plantea una serie de una mitología muy concreta que según como entiendo el dinero que tenga, pues mostrará una cosa o mostrará otra. Pues seguramente no va a mostrarnos demonios, porque eso supondría un nivel de efectos especiales muy alto, pero bueno, a lo mejor sí que hay una parte de la película que ocurre en un escenario diferente, con unos colores distintos, o a lo mejor si no tiene el dinero para hacerlo, pues no, y ya está, y lo adaptará. Pero yo creo que este tío es un tío muy listo. Siempre creo que lo ha sido. Entre otras cosas, creo que es un tío muy listo porque no ha permitido que nadie meta la pezuña en estas películas. Siempre está feo decirlo. Porque es muy tentador, ¿eh? Tener un bicho como Art, es muy tentador empezar a que un estudio lo coja y empiece a hacer cosas. La Bloom no puede hacerse con esto. Claramente. No. Ya tiene lo suyo. Que no Ya, es poco, coño. no sé. Ojalá que no, porque luego aquí, claro, luego viene la tentación, ¿no? De que te extiendan el cheque y... Bueno, pero hasta ahora no ha pasado. Era como el fenómeno de la casualización en los videojuegos. Esto me enfrenté yo a ello. Me encontré con este asunto cuando decían que sería buena idea meterle un nivel de dificultad adaptable a los Souls. Y eso no puede ser. Eso no puede ser de ninguna manera. Mal que le pese al jugador que lo juegue y no se le supere, por así decirlo. Pero el gato es suyo. Y se lo folla como y cuando quiera. Esta es la única verdad y debe seguir siendo así. Y si la cuarta película tiene algún problema de presupuesto, seguro que este hombre hará de tripas corazón, de la necesidad virtud, y sacará lo mejor que pueda. Porque una cosa que tiene el terror es que no necesita grandísimos presupuestos. Se hacen cosas grandísimas y preciosas con poquito. De hecho, es recomendable. Sí. Te quiero preguntar una de las dudas que a mí me surgen de ver estas películas, y ya que estamos al final, pues con más motivo. ¿Es la entidad que poseía a la niña en la anterior película la entidad que posee a Vicky en esta? Yo creo que no. Vale. Yo creo que es otra. No sé si tú lo piensas igual, pero creo que no. Me he podido plantear en cierto momento que fuera la misma que abandonara a la niña, o
Es que la niña quedó claro que era un ente físico, estaba allí, no estaba, era parte de su imaginación, porque la escena que tú has mencionado de tu Funko, la ve. La ve, pero parece una alucinación. Luego aparece más, pero parece que no está allí. Vicky sí está. Creo que no, yo creo que esa entidad supongo que estará en el infierno. Y supongo que aparecerá en la cuarta. Pero entiendo que no. Entiendo que no porque nunca tiene una corporalidad, ¿no? Es verdad que Jonathan la ve, pero la ve pues porque yo creo que al final esa familia, por algún motivo, está como un poco tocada por esto a guerra. Pero no, yo no creo que esté. Y entiendo que es otra entidad diferente. Vale, vale. De hecho, a mí Victoria no me disgusta, pero la niña me gusta más. Hombre, tiene más potencial, ¿no? Es como que añadía... ¿Cómo decirlo? Un elemento de ingenuidad al mal. Igual por su aspecto. Este chorro negro que tira cuando no para de reírse. Muy... No sé, Victoria es lo truculento, ¿no? Victoria es... Sabes que va a ir a por todas, que es la cabeza pensante, o si bien no la pensante, la que está hablando, ¿no? Y le dice... Me hace mucha gracia, lo siento mucho, pero cuando está volviendo del trance o del desmayo Siena y dice, sonríe, cacho perra. Y claro, con ese doblaje que le ponen, no sé si lo habrás visto en español, pero es incomprensible en algunos casos, ¿eh? Cuando se distorsiona mucho, los efectos están como muy altos y la voz queda tan baja que con la distorsión demoníaca no consigue entenderse del todo. Eso no gusta. No. Sí, son versiones. Yo lo he visto en versión original y en español. En versión original funciona mejor. Pero sí. A ver, Victoria al final parece la cabeza pensante, pues bueno, porque habla, porque el otro no simplemente ejecuta cosas, parece. Pero yo siempre he pensado que la niña en realidad es un ser que está por encima de Art. Y eso me gusta más que pensar que es un igual. Porque tienen una relación así como parece que no, pero a mí me gusta pensar que ella está por encima de él dentro de la jerarquía demoníaca en la que se mueva esta gente, claro. No, y otra cosa que me gusta mucho es que son jocosos los cabrones. O sea, al principio cuando se encuentran a este tío vestido de Art también, y dice, ¿os puedo hacer una foto? Ambos sonríen. Sonríen de esa forma terrible y horrorosa, pero sonríen. Y poco después, una pregunta que también tengo. Este estado de latencia en el que se ponen, en el que ella se corta las venas, por Art entiendo que simplemente se echa a dormir. Se pone en suspensión automática hasta que llegue el momento de despertar. Y me gustaría también que más adelante comentáramos qué les hace despertar. Pero, ¿por qué se raja Vicky las venas? Yo creo que es para despojar al cuerpo de lo último que queda de ella, de Victoria, de quien fue Victoria, y que es la única forma que tiene el demonio de... Porque, y esto te lo digo no porque me lo parezca y me lo imagine, sino porque se mira al espejo y le habla a Victoria. De alguna forma, y dice, mira qué guapa que eres, ¿no? Y empieza a romper el espejo. Y es como las últimas palabras para Victoria antes de desaparecer por completo. Bueno, para mí tiene sentido eso que dices. Yo no había pensado ni en por qué hibernan ni en por qué se despiertan, porque es una cosa como que no hay ninguna explicación aparente para que eso ocurra, pero la idea de que lo que dices de Victoria me encaja y le da también cierto sentido. ¿Por qué despiertan? Pues la verdad que más allá de por el hecho de que entre esta gente en la casa, no sé si hay algún motivo más allá. O sea, creo que la película tampoco lo explica ni parece como importarle mucho, ¿no? El por qué 5 años después. Ni idea. Hombre, la respuesta a esto es porque sí. Y porque a Damien Leone Sí, claro. se le ponen los cojones. Pero Sí. si interpretamos mínimamente la historia, creo que los despiertan los sucesos. Lo que está a punto de suceder en el momento en el que Siena abandona el psiquiátrico, vuelve a estar como en el candelero. Vuelve a estar disponible para que la historia continúe. Aunque también te digo que estaría cojonudo que una incursión de Vicky y Art por los pasillos del psiquiátrico, ¿eh? Imagina. Hombre, ya ves. Eso estaría muy guay, estaría muy guay. Sí, yo entiendo que la explicación es porque sí.
Bueno, porque puede ser porque justo Siena sale y entonces como que se necesitan, ¿no? El uno al otro, el mal y el bien así, a sí mismos. Y al contrario, pues puede ser. Pero yo creo que la explicación es porque sí. Esto de que se necesitan, igual es más profundo de lo que parece o han dado a entender, en el sentido de la codependencia. Si Siena muere, el mal ya no tendría nada que hacer en el mundo físico. Yo entiendo que, o sea, no sé si va tanto por la línea de que no tendrían nada que hacer, sino por la cosa de que o los dos viven o los dos mueren. ¿Sabes? Porque, hombre, si ella muriese, pues entiendo que lo que sea que ellos quieren hacer. Bueno, que tampoco se ha dicho, ¿no? En realidad, cuál es su plan. Pero bueno, si tuvieran un plan, pues supongo que Siena es la última línea de defensa, ¿no? Para que eso no pase. Pero es verdad que al tampoco explicitar cuál es su plan, pues igual también lo que les da sentido es que Siena exista, ¿no? Que de alguna forma también estén como muy interrelacionados. Un poco también, salvando las distancias, pues lo que vimos en la trilogía de Halloween, en la última. Esa dependencia, ¿no? Entre los dos. Puede ser, puede ser. No voy a llamarlo ambigüedad, pero sí hay cosas que no se nos dicen. Aquí la pregunta es, ¿no se nos están diciendo por un buen motivo? Yo creo que esa tiene que ser, porque igual llega la cuarta y sigue, y esto termina, digamos que Siena fuera y hay preguntas que se acabó. Por ejemplo, y te traigo de nuevo lo del herrero. Mi interpretación de eso, y entiendo que hasta cierto punto la interpretación de cada uno es de ser lo que valga en el visionado. Para mí, el herrero es el padre que está en un sitio en el que ha sido tentado por el mal y esa figura está velando por lo último que queda del padre para que forje las almas de la hija. Creo que esa espada viene de un sitio, probablemente, ya tenemos que hablar en estos términos, el suelo se abre, el infierno existe y está debajo, es donde va la niña. Igual hay un cielo, o hay un plano intermedio, o el padre está allí. Quiero decir, a Dean, cuando lo mandaron al infierno, lo obligaron a torturar. Hay que tener un trabajo en cualquier lado. Esa es la verdad. Lado. Sí, sí. Es el verdadero castigo. Bueno, yo creo que sí, no me había planteado que fuera el padre. Yo lo que entiendo, evidentemente, es que es la forja del traje que en algún momento de la cuarta, pues entiendo que Siena llevará. Hombre, que fuera el padre tendría su punto, ¿eh? Tendría su punto. Bueno, ahí está el tema de la salud mental, también el estigma, ¿no? Que puede hacer. Bueno, igual sería interesante, ¿no? También, como tiene esa carga religiosa, pues estaría bien pensar, yo que sé, que por sus pecados este señor se ha convertido en una bestia, ¿no? Que es controlada por una entidad que lo que hace es ayudarle a forjar el traje de la hija. No sé si llegará tan lejos, ¿eh? O será simplemente una criatura que lo forja y ya está. Pero bueno, igual es una escena de la cuarta, en cierto modo. Pudiera ser. Hombre, no sé si el tema de la salud mental viene por el tema del padre o de la madre, no lo sé. El padre tiene un ramalazo en el que parece ver el futuro. En fin, si damos por cierto todo lo que se ve en ese flashback. Porque, en fin, nos lo enseña y dice, te vas a enfrentar a un gran peligro. Entendemos que el padre muere. Hay que preguntarse dónde va el padre cuando muere y si muere de forma natural. Igual han arrancado el alma y está allí condenado a ser el herrero, como en God of War, ¿no? Que tenía este herrero condenado a forjar para los dioses constantemente. Y como la película ahí tampoco ofrece mayores explicaciones, pues es todo abono para las teorías, pero no lo sé, porque lo del padre creo que sí que no sé si sí que muere, pero no recuerdo si le pasa algo o qué es lo que le pasa. Pero sí, por ejemplo, toda esta parte de fantasear con art, de dibujarlo, todo eso tampoco se ha explicado. Bueno, yo no sé si se quedará un poco ahí inconcluso o lo harán, pero bueno, desde luego para las teorías siempre es interesante. Había una teoría en la segunda que decían que el padre era Art y hasta cierto punto tenía cierto sentido, pero claro, luego aquí ya eso se va por otro lado. Hablando de teoría y de gente que muere, ¿qué pasa con Jonathan? Porque hay un juego con la calavera interesante, muy interesante. El hecho de que sea eso que ocupa el centro del salón, que esté tapado, hay un misterio ahí,
de repente se revela que es una calavera. Cuando lo revelan puede ser la niña, que no la han mostrado hasta ese momento, o puede ser cualquiera. Yo en ese puede ser cualquiera nunca había pensado en Jonathan cuando la vi por primera vez. Solo cuando le ponen las gafas es cuando la calavera se personaliza y nos recuerda a Jonathan. Y empieza a gritar y parece que se hace evidente. Pero ¿y si no? Yo no lo mataría. Por muy mal que me caiga. No le mataría. Creo que han cogido unas gafas, se le han puesto a la calavera y han querido hacer a Sienna que crea que está muerto para que se sienta más desprendida para entregarse a la posesión. Creo que es una treta importante. Yo creo que, o sea, yo también pensé que algo de eso había, porque al final hay una conversación que ellos tienen en la que él le dice algo así como, le están hablando y él le pregunta a él, ¿lo tienes? En inglés no me acuerdo cómo se lo dice. Entiendo que se refiere a la espada. Si se refiere a la espada, que entiendo que sí, entiendo que él sabía que ellos iban a atacar en algún momento. Y si eso es así, entiendo que él, eh, no sé, no le pillarían tan desprevenido, creo. Entonces, bueno, para mí por ahí tiene sentido que no sea lo que aparentemente parece. Y luego, por otro lado, porque al final creo que siempre se ha planteado esta idea de que el némesis de Sienna es Art, pero la némesis de Jonathan es la niña pálida esta, con la que por algún motivo tiene algún tipo de conexión. Entonces yo creo que igual no está muerto, pero no lo sé. Yo preferiría que no lo estuviera porque creo que ese enfrentamiento tiene que ser de los dos. Pero bueno, veremos a ver. ¿Para ti está presente el tema del trauma en la película? Está presente, pero bien presentado para ti. ¿Lo compras? Sí, creo que sobre todo en el tema de Siena y los flashbacks estos que tiene con la amiga de la segunda película, esos momentos como de aparente tranquilidad donde de repente hay un detonante, ¿no? Que le hace tener esa respuesta tan ansiosa, o en la centro comercial que empieza a escuchar una melodía y de repente ella la conecta con la melodía esta del Clown Café. Para mí creo que está bastante bien representado. Es lo que te digo, creo que al final no es el grosso de la historia, ni es donde Leoni quiere poner más foco, pero lo que presenta lo presenta bien. Y tiene sentido. Y por eso creo que también Sienna es un personaje tan bien construido, porque lo que le pasa, las cosas que ella vive, son muy reales. Y esa parte traumática no solamente se ve en sus cicatrices físicas, sino pues en esas respuestas que tiene, ¿no? Cuando viene también la chiquita esta rubia y la admira tanto, y ella se enfada tanto, pues son respuestas de alguien que tiene trauma. Me parece que está bien. ¿Te parece legítimo, como a mí, que el personaje de esta chica esté en la película? Esta chica con un podcast de True Crime, porque te voy a poner dos ejemplos. Uno es la primera película de Cazafantasmas, esta de Finn Wolfhard y Paul Rudd y todo lo demás. Sale un chico, el chico asiático tenía un podcast. En la vuelta de Sé lo que hiciste y el último verano, hay un personaje que tiene un podcast. Y esto, pues, parece estar reflejando mucho la realidad actual. ¿Es el podcast una vía, ya no te digo legítima, sino efectiva para canalizar los miedos? Del mismo modo que se creerán estas personas que hacen podcasts de True Crime que están transmitiendo realmente lo que se tiene que transmitir en su intento, o es simplemente anecdótico para decir hasta aquí ha llegado la comunicación en nuestros tiempos. Pues yo creo que tiene cierto sentido con el momento. Al final, bueno, pues estamos en una época donde hay como mucha expansión de esto y tiene sentido que eso se refleje en el cine. Así como antes parecía, ¿no? Como que cuando te pasaba algo escribías un libro, y lo vemos en Eso. muchos personajes que acaban escribiendo un Es que libro. esa es la versión anterior Pues de estos aquí, personajes. claro, claro, aquí tienen un podcast. Entonces, creo que también quizás a nivel de guión seguramente es un elemento facilitador, ¿no? Porque no tienes que buscar la manera de que los personajes accedan a cierta información, porque mediante este recurso pueden acceder, ¿no? De manera más rápida. Pero bueno, más allá de eso, creo que también es propio de la época. Cabe preguntarse si la chica acaba muriendo por el interés que tiene por Art, y eso la hace atractiva a sus ojos.
Sí, yo creo que al final es igual que lo que estábamos hablando antes. Al final es una representación del morbo y de las últimas consecuencias del morbo que la mata. Y ahí hay una cosa, ¿no? Que yo creo que se puede extrapolar como a la sociedad y al morbo que tiene. Pero simple, pero bien tirado. Y hay una frase que es: no querías sopa, toma 2 cuencos. Sí, efectivamente. Es como te vas a cagar, Efectivamente. ¿no? Cuidado con lo que deseas. Sí, sí, sí. Además va por ella, por la primera, ¿eh? Luego ya se despacha con el otro, pero por quien pasa por ella. Sí, sí. Y le pone las gafas. Detalle, ¿eh? Y le pone las gafas. Sí, Como y le hace así la sí, nariz. sí, sí, sonríe, ¿eh? Sonríe. Que has conseguido lo que querías. Esto también es interesante, más por lo que sugiere que por lo que se acaba desarrollando, porque un mundo en el que Art exista y conozcan su verdadera naturaleza, igual crea un cisma. Igual conviene que de cara al final, sea lo que quede de ese final, quede en petit comité. Porque sí, a esta chica le pasó algo, es Vox Populi, pero ¿quién va a creer eso? Del payaso maligno venido del demonio o que encarna al demonio. No sé, nadie está dispuesto a eso. Y normalmente porque quien lo ve muere. Y donde pasa este cabrón no vuelve a nacer la hierba. Es así. Yo creo que también tiene sentido, ¿no? Que la historia empezara como algo muy local y acabe como algo muy, muy localizado, ¿no? Creo que sea un evento a mayor escala y creo que tiene sentido que sea así, pues porque la historia también es una historia pequeña, que es verdad que seguramente no se puede hacer más grande porque nadie creería esta historia, pero yo creo que tiene sentido también que se quede en algo muy localizado y ya está, y no haya más expansión más allá. Mm. Me gustaría que entráramos en una ronda pop de la película. Y te quiero empezar preguntando cuál es tu muerte favorita. Es complicada porque con la primera escena me divierto mucho, a pesar de que haya niños, me hace mucha gracia porque Art también es un poco torpe. Entonces eso me gusta Siempre. mucho, verle bajar las escaleras así como las baja, me hace como mucha gracia porque parece que se le va a caer algo en cualquier momento. Pero quizás hay una que me gusta un pelín más que es la del Santa Claus. Esta cosa de probar con la máquina que hiela, congelar, le quedas así pensando como, ay, a ver qué te hago, tal, ¿no? Y dice como, se me ha ocurrido una idea y saca el martillo Se y toma su tiempo. revienta. Quizás me quedaría con esa, me quedaría con esa. ¿Momento favorito? ¿Tú con cuál te quedarías? Yo con la ducha. Con la ducha. Me parece que se recrea de una forma... Bueno, ¿qué cojones? Me quedaría con el enfrentamiento de ellos. Sí, por lo que te he dicho. Es que pensándolo me parece un hallazgo más significativo. Porque al final lo de la ducha es recrearse y recrearse y recrearse. Pero me parece que hay algo valioso en el enfrentamiento final que tienen ellas, ¿no? De que él haya escogido un arma que le caracteriza, que le ha caracterizado y por el que le reconocemos, y que ella esté empuñando su arma. Iba a decir su alma, ¿eh? A lo mejor tiene más sentido la equivocación que lo que he acabado diciendo. Pero me gusta sobre todo porque, y esto es así de sencillo, encuentra cojones donde no los tiene, donde ya no quedan, porque le revientan las manos de una forma incomprensible. O sea, los nudillos se los han hundido hacia adentro, los dedos, las falanges fuera, y a pesar de todo, con los dedos rotos, encuentra la forma de defenderse y de atacar y de empalar y de cortarle la cabeza a la puta Victoria. Es maravilloso. Una maravilla. Pero por mal rollo, la rata. Sí, Pero, sí, bueno, eso pero es muy por heavy. La miedo personal, rata. ¿eh? Por miedo personal. Ya. La muerte de las ratas es heavy también. Yo, como momento claro, a ver, muerte preferida esa. Momento preferido, me gusta mucho el enfrentamiento final. Me parece que es un muy buen clímax. Y ese momento de ella abriendo la caja, mirando a la sobrina, ¿no? Y cogiendo así la espada, cortándole a él, tirándole la espada a ella, me parece que si estás dentro ya, pues, estás dentrísimo en esa escena. Total. Yo como propuesta, no será una propuesta, como una sugerencia, un atisbo que te deja ver la película al final,
es esta señora que está en el autobús leyendo un libro que es El noveno círculo. Y claro, entendemos que es el noveno círculo del infierno. ¿Puede ser algo parecido a lo que vaya a pasar? Es lo que intentan. Igual han visto Stranger Things y dirá, anda, pues igual podemos hacer de este mundo un infierno. No lo sé. A ver, igual es otra de estas cosas que la película plantea, pero luego nunca se desarrolla. No lo sé si irá por ahí. No lo sé si será un detalle de esa conversación o qué. No lo sé. Hombre, desde luego entiendo que el infierno va a tener importancia en la cuarta, eso sí creo que está claro. ¿Cómo planteen ese tema del infierno? Pues no lo sé. No sé si irá también por pisos o cómo irá la cosa. Esta última pregunta que te quiero hacer, en la aclaración o en el matiz que te quiero hacer, inevitablemente se va a contestar, pero me dices lo que opinas. Personaje favorito y mejor personaje. Yo entiendo, y no quiero poner palabras en tu boca, pero que dirías que tu personaje favorito es Art, pero que el mejor personaje es Sienna. Esta separación es necesaria, pero ¿con qué se queda la gente? Yo respondería eso, efectivamente, lo que acabas de decir. ¿Con qué se queda la gente? Hombre, a ver, el carisma que tiene Art es una cosa que yo creo que trasciende. Entonces, lo de Siena también. Pero claro, es que los carteles, el representante de la película, lo que sale todo el tiempo, yo tengo los DVDs, es Art. Entonces entiendo que al final lo que más va a trascender, en primer lugar, pues Art. Luego, entiendo que Siena también, porque es evidente que lo es, pero es que es tan icónico. Al final es que son de estos símbolos que hablan solamente por sí solos cuando los ves. Pues eso, Jason, Freddy, Pennywise, el Alien, pertenecen creo que como al imaginario, y yo creo que Art va a ser eso también. Siena, pues hombre, si tuviera un traje muy concreto, seguramente también, pero es que hasta ahora no lo hemos visto en la segunda, pero aquí no. En la cuarta entendemos que llevará algo, pero no sabemos cómo. Sin embargo, Art siempre va igual, esa cara, esa máscara, ese sombrerito, en fin, pues yo creo que al final ya eso está en el imaginario. En todo caso, siempre será la película del payaso con la chica y nunca será la película de la chica con el payaso. Sí, pero porque también creo que lo que muestran más de la película es a él. Aunque el mejor personaje, el mejor construido es ella. Pero bueno, es que esto también es como en Halloween, ¿no? Al final, pues todo el mundo se acuerda de Jamie Lee Curtis, por supuesto, pero ¿quién no se acuerda de esa máscara? Yo a mí me gustaría, y no intento vender la trilogía ni el producto, porque creo que se vende solo, que no se hable de la profundidad de forma general no significa que no esté, porque creo que hay cierta profundidad en la historia y le viene muy bien. Creo que le ha venido muy bien y no podemos evitar tampoco que estamos cerrando, porque ya no podemos grabar más sobre esto. Pasaremos, pues, a show probablemente o a otra cosa que surja, pero esto se acabó. Ya lo que digamos aquí es definitivo. A ver, yo creo que es definitivo hasta la cuarta. Ya, claro, Va a ser claro. definitivo unos meses. Eso Unos es. meses solo. A ver, yo creo que al final, pues eso, creo que se ha convertido en algo mucho más grande de lo que se pensaba. Creo que se ha convertido en ese icono. Creo que eso se va a mantener así. Creo que la cuarta va a terminar de consolidar todo eso. Y bueno, pues tendremos a un nuevo psico-killer, o como queramos llamarlo, dentro del grupo de chalaos estos que hacen estas cosas, ¿no? Que tanto nos gustan. Y yo creo que eso quedará ahí y al final será un buen legado y luego veremos a partir de ahí qué es lo que pasa, pero yo creo que eso sí que está claro y que, bueno, pues cuando volvamos a hablar de esto será seguramente cerrar esta trilogía en realidad, ¿no? Porque la 2, la 3 y la 4 van a ser una trilogía casi en sí mismas. Yo incluso te diría que esta película hace trampa, porque el inicio dura 22 minutos, si mal no recuerdo, y esto deja peligrosamente cerca la duración de esta película real,
contando la historia a... No la anterior, pero sí la primera. Esa hora y pico, contando una historia como tal. Y luego te preguntaría o pondría encima de la mesa, hemos visto a Art en condiciones normales, hemos visto a Art en Halloween, le hemos visto en Navidad. ¿Qué va a ser lo siguiente? San Valentín. Yo iba a decir los Sanfermines, pero fíjate, ¿eh? Bueno, sí. No sé, o el Día de la Independencia en Estados Unidos. No lo sé, no lo sé. Oye, Yo creo que estaría muy bien. eso me gustaría, ¿eh? Sí, yo creo que estaría muy bien atarlo a festividades, porque es más icónico también. O sea, que yo sí lo ataría ahí. Thanksgiving. Mm, No puedo evitar pensar en la película, ya lo sabes. No, Claro. pero bueno, en fin, no sé. Todo se puede poner un pavo en algún momento. Sí, no, yo creo que sea como sea y donde sea y cuando sea, lo harán bien. Ha sido Sí, yo más creo que que sí. demostrada la confianza que debemos darle a este hombre. Yo creo que sí. Y tirando un poco de lo que decías antes de la profundidad, de dónde está, si no está y demás, yo creo que es una película que sí que propone, que tiene más capas que solamente la aparente, pero que tampoco se complica. Entonces ahí creo que también reside una virtud, ¿no? Te presento una historia que sí, que si quieres mirar más dentro, o sea, un poco más, de manera más profunda, puedes mirar, pero tampoco te va a contar una historia compleja. Al final también es el viaje del héroe, ¿no? Lo que vemos en Siena. O sea, creo que coge elementos comunes a otras historias y lo plasma bien, porque no se complica, no intenta vender algo que no es, porque el fuerte, o sea, donde está lo rompedor de esta saga, no es en lo que te va a contar de la historia. Lo rompedor está en esta vuelta a los efectos prácticos, al carisma, a todo esto, ¿no? Y entonces lo otro, yo creo que al no preocuparle tanto, hace que, aunque sea más simple, esté muy bien hecho. Pero yo creo que a veces los guionistas también se empeñan en que todo tenga que encajar de una determinada manera y se hacen líos, ¿no? Ellos solos. Pero aquí creo que a él no le interesa, no se preocupa tanto de eso. Entonces la historia está bien planteada, es sencilla, pero funciona. Y lo rompedor está en otro lado. Y creo que el tener el foco ahí le permite que la historia esté clara y ya está. Por suerte vivimos en un mundo en el que hay terror para todos. Y por eso se inventaron Sí, los claro. colores. No, bueno, y más ahora, ¿no? Que tenemos también tanto acceso a plataformas específicas de terror y todo, pues ahora hay un montón de acceso a un montón de contenido de todo tipo. Hay que aprovecharlo y... en fin, yo me alegro muchísimo de que hayamos vuelto con el terror, que todo es un sitio común, ¿no? Porque al final somos tú y yo mirándonos, hablándonos y a ver lo que surge, pero esto es una sala de estar en la que se está muy bien, ¿eh? Nos dan revistas, nos dan Hombre, café, nos dan pastas. Estamos mejor que en brazos cuando hablamos de terror. hombre. Es como terreno seguro. Sí. Es que estamos mejor que cuando hablamos de otras cosas. Y hablamos de otras cosas que se escapan de este género, en fin, muy interesantes, perdidos. Pero cuando vemos buenos momentos de Stranger Things han sido cuando el terror ha pegado fuerte. Y eso es así. Sí, El corazón está donde está el sí, corazón. Y sabe lo que sabe. exactamente. Exactamente. Aparte, terror y drama van muy de la mano también. O sea que, La vida sí, efectivamente. es así. Pues una última palabra, Alejandro. Deseos para la cuarta película antes de que cerremos el programa. Bueno, yo sobre la película tengo plena confianza. Creo que será un cierre coherente con lo que hemos visto hasta ahora. Y oye, deseo pues que sea igual de disfrutona que estas tres. Bueno, la primera también tiene su punto, ¿eh? La del origen también tiene sus cosas interesantes. O sea que en general espero que sea tan disfrutona como todas. Que sea un poco quizás más espectacular porque es el final, pero bueno, yo estoy seguro de que esta gente sabe lo que hace y confianza absoluta. Sí. Asterisco, bring back la niña pálida. Ah, sí, por supuesto. Yo estoy seguro de que la traerán, vamos, quiero pensar. Un poco más crecidita, pero claro, ya está. ¿Qué más da? El infierno, el tiempo también pasa. Y buen maquillaje que maneja esta persona, ¿eh? Joder.
Bueno, pues ya está, Alejandro. Nos vemos en la siguiente, sea lo que sea. Me encantará reencontrarme contigo, como siempre. Así que Sí, hombre, gracias siempre. a ti y a todos los que hayáis estado aquí. Nos vemos en la siguiente. Igualmente. Chao. Hasta luego.